Vamos a ver, Europa, para nosotros, en España, durante todo el periodo democrático, es decir, desde los inicios de la transición hasta ahora, ha sido, por un lado, una guía. O sea, todo lo que teníamos que hacer en España, aparte de eliminar los resquicios y los rescoldos de la dictadura, era avanzar hacia un nivel de vida, hacia un tipo de sociedad, hacia un reconocimiento de derechos, una protección de nuestros derechos. Eso estaba ya descubierto en otros países europeos. Entonces Europa era una guía. ¿Qué tenemos que hacer? No porque nos lo diga Bruselas, que es una frase que yo odio. Tenemos que hacer lo que nos interesa a nosotros. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Pues desde luego tener los niveles de políticas sociales y de cohesión social a los que han llegado los países europeos más avanzados. Lo han hecho, por lo tanto tenemos una suerte de ir con ejemplos que han tenido éxito o de no ir por una senda para cometer los errores que otros cometieron y que ya han tenido que corregir, una guía. Y después Europa, para nosotros, en estos años de democracia, ya desde mitad de los 70 hasta ahora, ha sido un ancla. Es decir, nos permite no hacer demasiadas locuras. Nos permite fijarnos en lo fundamental. Nos permite contrastar opiniones, contrastar experiencias con otros ciudadanos que son tan europeos como nosotros, pero que tienen otros orígenes, otra historia, otra cultura, y de ese intercambio aprendemos mucho. Ellos aprenden de nosotros. Ya les gustaría a muchos suecos vivir como vivimos nosotros aquí en las terrazas. Estarían encantados. Y cuando vienen aquí se creen que todos los españoles pasamos todo el año, incluso cuando hace frío, en las playas. Porque es lo que conocen algunos, son las playas y las cervezas al borde de la playa. Pero de ese intercambio surgen muchos elementos que nos ayudan a tener los pies en el suelo. Y esa labor de ancla de Europa creo que ha sido también, está siendo muy importante. Y eso no significa armonizarnos, como decía Julia. ¿No? No vamos a ser nosotros iguales que los finlandeses. Es imposible. Y que ellos sean igual que nosotros también. Es imposible. Pero podemos ir intercambiando experiencias, uniendo nuestras voluntades con otros para avanzar en temas que nos interesan en común. Y cada vez descubrimos que hay más cosas en las que nos interesa avanzar juntos. Cambio climático, por supuesto, no solo en Europa, Europa y el resto del mundo. Tenemos que avanzar en los temas de la competencia. Incluso en los peores momentos de la relación de la Unión Europea con Estados Unidos en la época Trump, había relaciones entre las autoridades de competencia europeas, la Comisión, y las autoridades de competencia de Estados Unidos para ver cómo combatimos los riesgos de las grandes plataformas digitales y de los ataques a nuestra privacidad, los ciberataques a empresas, la información falsa, la interferencia en campañas políticas, etcétera, 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 que es política de competencia y que son otras regulaciones como la protección de datos, que Europa hizo un reglamento de protección de datos que es el modelo mundial. Y ahora mismo están discutiendo en el Parlamento Europeo y en el Consejo las dos leyes sobre los servicios digitales y los mercados digitales que se van a convertir en una referencia mundial en cuanto se aprueben y se van a aprobar en los próximos meses. ¿No? Por lo tanto, todo eso es Europa. No mirar a Europa, no debemos mirar nunca a Europa, y tenemos una cierta tendencia a hacerlo, como algo que está más allá de los Pirineos. A Portugal ni miramos. Portugal lo tenemos a nuestro occidente, pero no lo miramos. Al norte, Europa. Lo que hace Europa somos nosotros. Y lo que se hace en la Unión Europea lo hacemos también nosotros, porque ahí está nuestro gobierno, están nuestros parlamentarios y hay un comisario europeo que ahora es Pepe Borrell, el alto representante. ¿No? Por lo tanto, no somos ajenos a Europa, ni Europa es algo ajeno a nuestra vida cotidiana aquí. ¿De qué se habla en Europa? De lo mismo que se habla en la esquina del bar. Se habla del empleo, se habla del empleo, se habla de las pensiones, se habla de la educación, se habla de la calidad del sistema de salud, se habla de los impuestos.
De todo eso se habla en Europa, se habla en España, se habla en Suecia, y se habla en la Comunidad de Madrid y se habla en Almendralejo.